Vámonos con la información, sesión en el Tribunal Estatal Electoral ayer. Elvira, ya adelante. Efectivamente, Luis Alberto, el día de ayer sesionó nuevamente el Tribunal Estatal Electoral y la resolución fue que el Instituto Estatal Electoral deberá de reinstalar a 8 personas que habían sido removidas por la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala, eso pues según el acuerdo al que llegaron los magistrados. El tribunal pues resolvió el recurso presentado por el PAN en el que buscaba que se analizara el despido de empleados dentro del órgano electoral. El proyecto fue aprobado por José Bonillas y estaba también el magistrado suplente Octavio Mora Caro. Recibió un voto en contra, que es el voto de la magistrada Carmen Patricia Salazar Muñoz. Al iniciar este proyecto, antes de que se abordara, el magistrado presidente Luis Alberto, quien es Jesús Ernesto Muñoz Quintal, solicitó retirarse de la sala para no afectar la imparcialidad del proceso. Recordaremos que uno de sus hermanos pues está también en este proceso del Instituto Estatal Electoral y fue despedido por la consejera presidenta. Él es Israel Gustavo Muñoz Quintal, por eso se retiró, ingresó el magistrado José Bonillas como magistrado presidente y el nuevo secretario ejecutivo del tribunal, Octavio Mora Caro, ingresó como magistrado suplente. Ahí se armó ya los 3 magistrados y pues 2 votos a favor y 1 en contra. Lo que deberá de tomar el Instituto Estatal Electoral pues es revocar las remociones de Israel Gustavo Muñoz Quintal, de Manuel Fontes, de Wilfredo Román Morales Silva, Evadelia Valenzuela Pino, Luz Estela Córdoba de la Cruz, Alejandro Medina Rodríguez, Víctor Hugo Botella Aguilar y de Francisco Aguirre González. Todos ellos representaban o funcionaban como directivos dentro del Instituto Estatal Electoral. La consejera presidenta Guadalupe Tadei pues deberá de reinstalarlos y despedir a las personas que ya habían ocupado estos puestos dentro del Instituto Estatal Electoral. No les dan un plazo, Luis Alberto, eso sí, el día de ayer el consejero José Bonillas pues daba a conocer a los acuerdos que se habían llegado, no les dan un plazo, sin embargo les dice al instituto que cada vez que hagan una acción tendrán 24 horas como máximo para notificarlo al Tribunal Estatal Electoral. Escuchamos un poco de lo que mencionaba al respecto el magistrado José Bonillas. Si aplica al caso concreto la porción normativa de los artículos 122, fracción sexta y 126 de la Ley de Instrucción del Procedimiento Electoral del Rectorado de Sonora, así como el diverso 11, fracción 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, que versa sobre la designación y remoción de los directores ejecutivos, así como el personal técnico del Instituto Estatal que requiera para el cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, cuarto, se revocan las remociones de Israel Gustavo Muñoz Quintal, Manuel Fontes Chapa, Wilfredo Román Morales Silva, Evadelia Valenzuela Pino, Luz Estela Córdoba de la Cruz, Alejandro Medina Rodríguez y Víctor Hugo Botella Aguilar, así como la designación de Francisco Aguirre González, de los que autorizados en el considerando último de la presente resolución. Además, Luis Alberto, también se resolvió un recurso presentado por el PRI, en el cual buscan dejar sin efecto un acta que se había tomado ya en el Instituto Estatal Electoral. Esta información ya la habíamos manejado hace algunas semanas, Luis Alberto, si recordarás, los consejeros del Instituto Estatal Electoral votaron a favor para que la designación de empleados fuera por todo el Consejo General, por todos los consejeros, y no únicamente por la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala. Sin embargo, pues este proyecto también que buscaba el PRI, pues que regresarle esta facultad a la presidenta, pues no fue aprobado tampoco por los magistrados. La magistrada Carmen Patricia Salazar Campillo únicamente votó en contra y los otros 2 magistrados votaron a favor, por lo cual pues se aprueba por mayoría. A ver, vamos por partes. ¿Ya no está Gustavo Muñoz como presidente del tribunal entonces? Sí, el expediente, únicamente en ese expediente pidió el retirarse exactamente porque era uno de sus hermanos el involucrado. Entonces, para no afectar la imparcialidad de este expediente, pues pidió retirarse de la sala y entrar pues el magistrado suplente Octavio Mora Caro, el actual secretario del Tribunal Estatal Electoral. A ver, háblame más de Octavio Mora Caro. ¿Fue el que impugnó en este caso que no se le dio la garantía de audiencia como consejero y de repente aparece como secretario del Tribunal Estatal Electoral? Exactamente, Luis Alberto, también esta nota ya la habíamos manejado días antes aquí en Uniradio Noticias. Esta persona pues impugnó el proceso en sí del Instituto Nacional Electoral, esto porque no se le permitió hacer una entrevista. Recordaremos, para ser consejero pues pasadas por varias etapas, entre ellas la entrevista presencial. Él mencionaba que no tenían un sustento por el cual se le había negado esta entrevista, por lo cual el INE tuvo que nuevamente entrevistarlo. La cuestión aquí es que si lo veía viable,
pues se podía remover a alguno de los consejeros y que ingresara él. Sin embargo, el INE no hizo ninguna modificación, no lo vio como viable, como una persona que pudiera ingresar al instituto, y esto fue la semana pasada. Al día siguiente se da a conocer el jueves pasado que ya estaba tomando protesta en el Tribunal Estatal Electoral como secretario ejecutivo de ese órgano electoral, y el día de ayer ya fue su primera sesión como tal. ¿Qué más al respecto de él? ¿Quién es? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué experiencia tiene Octavio Mora? Es decir, para ser ya secretario llegó, o en este caso, este órgano tan importante que es la segunda instancia la que revisa los procesos de impugnación de las inconformidades, de los problemas que se presenten en las elecciones. El Tribunal Estatal Electoral lo revisa, o bien después se va al TRIFE para corregir la cuestión electoral. ¿Qué más sobre esta persona podemos tener? Bien, esto lo que destaca, y por lo cual pues el PRI, los representantes del PRI tampoco lo veían muy viable para que estuviera en el Consejo, en el Instituto Estatal Electoral. Esa persona ya ha tenido algunos puestos en las administraciones panistas. No es de Hermosillo, me parece, si mal no recuerdo, de San Luis Río Colorado, y ha sido representante también del Partido Acción Nacional dentro del pasado Consejo Estatal Electoral. Era una por las cuestiones que el Partido Revolucionario Institucional pues no lo veía viable para que fuera consejero electoral. En sí, pues este personaje pues destacó hace algunos días precisamente por esta cuestión, y pues ya el día de hoy se maneja ya como secretario general del Tribunal Estatal Electoral. Es decir, ¿y tomó protesta cuándo? El pasado jueves. El día viernes se da a conocer a través de la página de internet del tribunal. Bien, te agradezco mucho la información. Ese es el contexto en el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, ya conformados los órganos y bien repartidos, todos los partidos están ahí representados. No satanizar, porque bueno, si uno lee la historia, ve desde la conformación del primer Parlamento Europeo en Inglaterra entre Whigs y Tories, han sido satanizados los partidos por el sistema antagónico que representan, es decir, la confrontación a la que en este caso, a la que se genera en un sistema político. Desde el 91, desde que se ciudadanizó el IFE, porque antes lo organizaba las elecciones la Secretaría de Gobernación, y pues acuérdense, el 89 para abajo, los fraudes, las caídas del sistema, con Manuel Bartlett, aunque ya se lo olvidó, y ahora el PG lo hizo del PT. Pues, ¿puede creer usted? Sobre todo la gente ya de esa época hubiera creído que 20 años después Bartlett iba a ser, en este caso, un legislador por la izquierda, exgobernador también de Oaxaca y de Puebla, y entonces a partir del 91 que se ciudadanizan los órganos electorales, que nace el IFE, recuerda usted la credencial para votar en el 89, antes no había, los consejeros nacionales fueron electos por los partidos y representados, pero desde los ciudadanos. Fueron ciudadanos porque fue Santiago Krill del PAN, que representó al PAN, por ejemplo, Miguel Ángel Granado Chiapa, en paz descanse, gran maestro del periodismo, al PRD, entre otros. Después ya fueron cuotas partidistas también. Desde entonces, Goldenberg representó también una cuota partidista, Benito Nasif en su momento, el mismo Lorenzo Córdoba Vianello, pero ya juntos deben de ejercer la democracia. Es decir, en su mayoría deben ver por la democracia, no por el interés de los partidos, porque así se conforman. Solo que en el 2006 se descararon, por ejemplo, con el déficit democrático que llegó Calderón. Un poco de historia de los órganos electorales, por eso ahorita lo que